Es colindancia y el hecho de un porcentaje para banco de suelo está también en la ley 14449 de acceso al hábitat justo de la provincia de Buenos Aires, que es parte de la ley de uso del suelo 8912, que se agregó en el año 2016, pero claramente no se cumple. No se cumple, los municipios no adhieren y no se cumple. Y ese es un problema. Ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que se está cumpliendo, entonces hubo suelo, porque aprueban emprendimientos inmobiliarios con la cesión obligatoria de un 10% de suelo para emprendimientos de vivienda social, ¿sí? Eso dice la ley, ¿sí? Eso dice la ley. Y la ley debe cumplirse, pero es que hay muchos que ni siquiera están declarados, ¿no? Es un problema. A veces hay leyes buenas y no se cumplen, a veces no hay leyes. Y a veces, digamos, aunque no haya una ley provincial, los estatutos, la Constitución de Entre Ríos y digamos, el régimen municipal entrerriano le permite al municipio ser firme. Por ejemplo, no permitiendo construir o sellar un humedal. Puede permitir usos de cierto tipo, y eso está por la Constitución, y eso está, no hace falta una ley de uso del suelo, eso está por el régimen municipal, ¿sí? ¿Entienden? Lo que pasa es que a veces tampoco se cumplen las leyes, digamos. Ni siquiera la Constitución. En la Ciudad de Buenos Aires hoy dice que todo el borde costero, claro, por el tema del cambio climático y lo que fueron los constituyentes, y la Constitución es joven y ya estaba el problema de calentamiento global, todo el borde costero debe ser público, accesible y verde. Y sin embargo todo el tiempo están haciendo megaproyectos inmobiliarios. Entonces es un problema. Somos un país que no es respetuoso de las leyes. Está claro que no somos Suiza, que no tenemos una tradición de respetar la legislación, ¿sí? Ese es un problema. Porque si no hay respeto a la legislación, que te lo dice la Constitución, te lo dice el plan urbano ambiental, y después en la práctica, en el día a día, puede obviarse, no hay convivencia posible, y el problema es que yo les mandé ahora un plano interactivo sobre el calentamiento global, ¿no? Y está claro que si no conservamos verde las costas, ¿sí? Va a haber mucha gente que va a morir directamente, como pasó en Alemania. Se la van a llevar las riadas, va a morir, ¿sí? Entonces, está claro que con el calentamiento global va a crecer el mar, van a crecer los ríos, va a haber más eventos catastróficos, y los bordes costeros son de los más sensibles, y hay que dejarlos verdes, hay que dejarlos verdes. Hay un movimiento de naturalización muy importante en zonas bajas como en Holanda, en toda la Unión Europea, en todos lados. Entonces hay que ser firmes en eso, ¿sí? Muy firmes. Es así. Bueno, hoy por hoy, ya Hola. hola, ¿qué tal, Pepo? Los chicos me dicen que el tema del suelo se entendió muy bien. Muchas gracias por reemplazarme, porque me encanta que se haya entendido la clase. Esa clase, les digo que tuvo su origen en 2008, cuando la di. Son temas que hay que ir refrescando siempre, porque siempre. Hay que ir teniéndolos. No hay que... Y son, Pepo, son el origen de todo. Son el origen de todo. El que es la gestión urbana es el origen de todo. Vos podés planificar, y el caso de Curitiba a mí me caló hondo, le decía a los chicos. 60 años de planificación, no lograron regular el precio del suelo, la gente se expulsa, les crece la periferia, la gente les invade porque es inaccesible el valor del suelo, porque recién hoy, después de 60 años, penalizan el terreno vacante. Increíble. Y aún así tienen los problemas que tienen. No, pero recién ahora tomaron esta medida, ¿entendés? Siendo la ciudad mejor planificada. Se podría haber tomado antes, pero hay tantos intereses, es tan complejo, por lo menos en nuestros países, es tan complejo, ¿sí?, que cuesta tomar estas medidas. Pero bueno, la situación es grave, y también es cierto que si ahora las personas que están en esos valles de inundación, etcétera, con el calentamiento global y el cambio climático, la situación de traslado es como obligatoria, porque es catastrófico, si no, ¿sí?
Y después, por ejemplo, en este catástrofes últimas en Bélgica y en Alemania, la gente culpaba a los municipios, construyeron demasiado, dejaron construir demasiado, no hay absorbente. Vos mirás los noticieros, y es obvio, impermeabilizaron, es obvio, pero lo obvio, no hay que tomar la medida antes de que pase la catástrofe, ¿sí? Por eso me parece que no es discursivo lo de dejar las costas permeables con usos que permitan, digamos, que no se pierdan vidas, con construcciones sobre pilotis, que no se generen endicamientos, que no se generen movimientos del suelo, que te llevan la inundación a otro lado, ¿sí? Ahora el tema de la cuenca del río Luján es tristísimo. Vamos a tener otro riachuelo. Están rectificando el Luján, al rectificarlo le están sacando todo el bioma. ¿Y por qué? Porque después de la catástrofe de 2000, qué sé yo, 2015 habrá sido, 2014, cuando subió tanto el agua y se inundó todo, se inundó hasta la cripta de la Virgen, y bueno, en ese momento se quedó en hacer una comisión para que los countries hicieran algún tipo de obra entre todos para que el agua pudiera fluir. Esa era la solución virtuosa. Pero en lugar de esa solución virtuosa, los countries no hicieron nada, no se exigió nada, la comisión no funcionó más, y ahora van a rectificar para sacar rápido el agua. Entonces, ¿qué genera? Degradación del suelo, no purificación del agua, no filtración de napas, riadas de contaminantes a los cursos sin que se purifique. Sacaron todos los meandros del río de llanura, que es lo que habían hecho en el riachuelo. El riachuelo era meandroso, y para evitar inundaciones, teóricamente lo hicieron correr rápido, y lo único que hicieron es aumentar la contaminación, y esto ya se sabe, ¿sí? Entonces, creo que lo que hay que educarse y hay que poder reaccionar, no más arroyos entubados, no más los ríos de llanura, rectificarlos, ¿sí? Dejar las líneas de ribera con el espacio suficiente, y ese espacio suficiente se tiene que ver con los mapas, hasta dónde fue lo máxima creciente, y dejar todavía más, porque hay modelos de calentamiento global que te permiten ver cuánto es necesario, y así nos salvamos todos, además que mejoramos, que vamos a seguir preservando el agua potable. ¿Se entiende por qué es tan importante regular el suelo? Regular el suelo. Así que hoy vamos a tener que empezar a ver lo que vieron como tema preservación, ¿sí? Histórico. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio histórico en los centros históricos? ¿Cómo lo relevamos? Así que, ¿quién empieza hoy? Empezamos hoy y terminamos el miércoles, ¿sí? Ok. Nosotras teníamos el punto 1, el primer. Dale. Bueno, adelante. Lo importante, chicos, es cuando vayan presentando los compañeros, presten atención, porque la idea es que, digamos, que todos podamos aplicarlo a la resolución del problema en el centro. Entonces, lo que nosotros vamos a ver después, cómo lo aplican. Y una pregunta, ¿ya les dieron las notas, José, a los chicos? ¿Se las dieron? Creo que bueno, no las dieron, bueno, después las damos, ¿eh? El listado creo que lo tiene Virginia. Bien, ¿arrancamos? Dale, arranquemos. Bueno, a nosotros nos tocó debate en torno al concepto de patrimonio cultural en sentido amplio, desde el punto de vista urbano, de los objetos a los conjuntos, las áreas y los paisajes. Bien, vamos a empezar hablando primero de lo que es patrimonio y de lo que es cultura, que se entiende como patrimonio y como cultura. Patrimonio es el conjunto de edificios, lugares y sitios naturales que otorgan importancia para la sociedad. Un bien patrimonial que cobra sentido y dimensión en cuando exista quien le otorgue algún tipo de valor. Y cultura, forma integral de vida creada histórica y socialmente por una comunidad a partir de su particular manera de resolver desde lo físico, lo emocional y mental, las relaciones que mantiene con la naturaleza, consigo misma, con otras comunidades y con lo que considera sagrado, con el propósito de dar continuidad y sentido a la totalidad de su existencia.
Perfecto, muy buenas definiciones. ¿De dónde las sacaron, Celeste? Estuvimos leyendo varios artículos, hicimos como un rejunte de lo que fue patrimonio cuando cursamos, estuvimos ahí removiendo un poco. Y sí, pero es importante porque está muy bien el trabajo, pero supónganse que ustedes con esto, y esto como consejo para siempre, quieren hacer un paper o realmente hacemos un trabajo tan bueno que lo presentan ustedes con nosotros, como pasó con Virginia, nos asociamos todos para un encuentro. La definición de patrimonio debería tener de dónde está tomada, porque Sí, son los conceptos que uno toma para, digamos, ¿viste? Cuando ustedes escriben una ponencia, al principio hay que plantear cuál es el marco teórico, ¿no? Entonces, en ese marco teórico uno siempre toma la operacionalización de los conceptos. Está muy bien esta operacionalización de conceptos, está muy bien. sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Precisamente tomados de la cátedra. ¿Qué? Fueron tomados de la cátedra de patrimonio. De apuntes que tenemos de la cátedra. Sí, pero el apunte de la cátedra no es una bibliografía para presentar en un congreso. No, pero tenemos, digamos, la fotocopia de los autores, digamos. No, claro, por eso, pero lo que yo les digo, que antes de subirlo, esta presentación al Moodle, para que ya quede, pongan acá abajo fuente, chiquito, 2 puntos. Suponte que diga, no sé, sociología urbana, no sé qué. El tema de cultura, de dónde lo tomaste, y el tema patrimonio, de dónde lo tomaste, ¿sí? Ok. Sí. Bueno, y seguimos ahora con lo que sería patrimonio cultural. De la misma manera que se heredan bienes materiales y tradiciones familiares, se recibe también un legado de cultura que caracteriza a la sociedad donde crecemos y nos desarrollamos. Estas expresiones distintivas que se tienen en común, que pueden ser, por ejemplo, la lengua, la religión, costumbres, valores, historias, arquitectura, la danza, la música, son manifestaciones culturales que nos permiten identificarnos entre nosotros y sentir que somos parte de una comunidad determinada y no de otra. Esta herencia colectiva es lo que se les llama el patrimonio cultural. Bueno, dentro de este patrimonio cultural podemos dividirlo en 2 grandes tipos. Por un lado tenemos el patrimonio material, que es el que podemos tocar, el que tiene forma y materia, que esta a la vez puede ser mueble o inmueble. Dentro del patrimonio mueble tenemos lo que están conformados por los bienes culturales que pueden ser trasladados de un lugar a otro, como pinturas, artesanías, cerámicas, etc. Y dentro de lo que sería el inmueble, contempla los bienes culturales que no se pueden trasladar, que son los edificios, monumentos, plazas, parques, espacios urbanos o sitios arqueológicos. Y dentro de lo que sería el patrimonio inmaterial, es toda esta parte que incluye la cultura, es toda esta parte invisible que se reside en el espíritu mismo de las culturas, y se constituye por el conjunto de formas de cultura tradicional, popular o folclórica que muestran las costumbres y tradiciones de los pueblos. Estas tradiciones se transmiten oralmente, como la música, baile, leyendas, historias, rituales, costumbres, saberes, entre otros. Bueno, en 1931 la Carta de Atenas es un documento pionero en el que se hace énfasis para defender lo que es la fisonomía de la ciudad y el contexto ambiental de estos monumentos considerados patrimoniales. Pero luego, unos años después, surge un enfrentamiento con lo que es la Carta de Atenas en 1933, oficiada por el CIAM, en donde no dudaban en lo que era ahugar en la eventual desaparición de las ciudades históricas. Entonces, en este contexto de enfrentamientos en el que nace la necesidad de construir lo que es una cultura internacional de conservación. En 1972, en la UNESCO, en la Convención de París, se empieza a abondar esta consideración de lo que es el patrimonio y que deje de ser tomado como un monumento único, artístico, como algo que está aislado, y pasa a formar parte de una nueva figura, y en donde empieza a hablarse de lo que es el paisaje cultural. A su vez, el paisaje cultural también lo que habla en 1996, la Comisión Mundial de la Cultura de Desarrollo, en el documento de nuestra diversidad creativa, resalta que estos bienes de patrimonios culturales, tanto materiales, inmateriales o naturales, son de una riqueza frágil que se deben proponer diferentes medidas y leyes para protegerlos, porque una vez que están destruidos no hay manera de volver atrás. Bien, y en cuanto a lo que es el patrimonio... ¿Puedo hacer una pregunta? Quizás sigue después y no pregunté nada, pero ustedes hablan del patrimonio cultural. ¿Después aparece en algún lugar el patrimonio natural o no? ¿Y la relación entre ambos o no?
No, Hablamos de No. lo que sería más la parte sostenible del patrimonio Ellas cultural. plantearon al principio, vayan a la primera. En la primera, cuando hablaron de patrimonio en general, ¿sí? Exacto. Ahí hablaron también que podía ser natural, ¿no? Por No eso, pusiste me parece natural. que yo Conjunto de edificios, esperaba... lugares, ahí también tendría, en el concepto de patrimonio está la dimensión natural también. No sé por qué Claro. está un poco restringido. Vos pusiste Por eso yo lugares. esperaba No después de la dice lugares y diapositiva... sitios naturales. Pepo, acá está, lugares y sitios naturales. Y más adelante en la parte de desarrollo sostenible hacemos ahí como una mención. Acá dice lugares y sitios naturales. Yo me parece que lo había visto. Ahí está, muy Por bien. eso, yo esperaba después de la diapositiva que decía patrimonio cultural, alguna que dijera patrimonio natural, pero no importa. A mí me parece interesante ver esta dimensión, ¿no? De que el patrimonio, nosotros hemos tendido, un poco tomando algún concepto teórico del primer cuatrimestre, ¿no? Hemos tendido a separar en demasía, un poco artificialmente, esta distinción brusca, esta concepción no tan occidental, decir, bueno, lo cultural por un lado y lo natural por otro, cuando en realidad nosotros somos parte de la naturaleza, pero bueno, en algún momento tenemos que saber diferenciarlo, ¿no? Yo hago siempre esta pregunta, digo, la Plaza Ramírez, ¿no? Es un patrimonio cultural, indudablemente, es creación humana. Ahora, buena parte de ese patrimonio es natural y es vivo. Son esos árboles imponentes sin los cuales ese patrimonio cultural no sería el mismo. Ahí hay una simbiosis o una interacción entre patrimonio natural y cultural muy rica que genera una complejidad de la que tenemos que ser conscientes. No, sería importante que lo agreguen, chicas. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pepo y con todo esto que trabajamos de María Carmen, ¿no? Que es tan importante lo de Descolá. ¿Por qué esto de separar digamos, naturalismo occidental que separa al ser humano de la naturaleza? Cuando nosotros medio. somos parte de la naturaleza, Entonces, somos una especie que plantó esos árboles. En algún momento me parece que primó una concepción demasiado de división estricta, claro, y aparte especializada, en la que el patrimonio cultural, todo lo artístico, lo arquitectónico, era de los conservacionistas, los preservacionistas, y el patrimonio natural era una cuestión de los ambientalistas. Y aparecían por carriles totalmente separados, ¿no? Y me parece que nosotros, desde esta concepción holística del urbanismo, tenemos que tender a integrar esta mirada. Totalmente de acuerdo, y además cuando uno recuerda sitios urbanos, digamos, yo personalmente, en mi vivencia, ¿no? Recorrer Porto, la ciudad de Porto, es recordar una esquina donde había un inmenso jacarandá, ¿no? Que era una especie exótica, pero en esa ciudad, parte histórica, gris, era lo más bello. Ese jacarandá para mí me marcaba el barrio. Yo el barrio, esa zona del barrio histórico, era por la existencia de jacarandá. Y en Concepción del Uruguay, por ejemplo, los jacarandáes, que estaban también adaptados y que fueron un hermoso bulevar, hay personas que ni los conoció, ¿no? Pero que eran un patrimonio natural importantísimo de la ciudad. La UNESCO, y cultural también, eran doble. Y doble. Y en Colonia, por ejemplo, los plátanos de Colonia, los plátanos son patrimonio. Dentro de la UNESCO, digamos, la plantación esta histórica de plátanos, ¿sí? Forman parte de lo preservado. Y tienen un valor importantísimo, por lo cual es medio cretino lo que hacen, ¿no? El municipio. Hacer una poda sistemática buena es muy caro, ¿no? Entonces, hasta donde llega el casco histórico, el municipio hace una poda como se hace en París, o se hace en Nueva York, en las zonas más prestigiosas, que es solo cortar, dejar alto las ramas del medio, y cortar muy cuidadosamente las laterales para evitar el crecimiento desmedido de las raíces y balancear copa y porte, ¿no? Para que las raíces, como el árbol se equilibra, tenga profundidad en las raíces centrales, entonces dejan las ramas centrales muy altas. Ese contratar a un podador experto, se nota que debe ser caro. A los barrios los mochan, destrozan. Entonces vos ves
hasta acá está la UNESCO cuidando. Sale la línea de la UNESCO y cercenan los barrios, les pasan los dejan como un muñón. Es terrible, o sea que el corte experto es solo lo que está cuidado desde el punto de vista de la UNESCO. Terrorífico, quiero decir que el patrimonio natural forma parte del patrimonio a ser cuidado y preservado. Así que, si ustedes pueden, agreguen una de patrimonio natural, ¿sí? Bien. ¿Seguimos? Dale. Bien, y bueno, después empezamos a hablar acá de lo que es el patrimonio cultural en relación con el urbanismo. Se empieza a ver esto de no el monumento aislado, sino el monumento más el entorno que forma lo que es el conjunto urbano. Se dejará de considerar al monumento aislado para comenzar a valorar, digamos, el conjunto, el entorno inmediato y sus relaciones. Los conjuntos urbanos históricos, áreas o sectores históricos, que son el origen de un determinado asentamiento urbano o rural. Son reconocibles, digamos, como representativos de la evolución de un determinado pueblo. Y cuáles son las motivaciones, cuál es la finalidad y sobre todo el rol que cumplen estas áreas históricas con relación a otras partes de la ciudad o del territorio. Esto implica, digamos, que tenemos que definir la relación entre lo que es la conservación y el planeamiento. La conservación del centro histórico o de sectores históricos no puede afrontarse como un problema autónomo respecto de toda la ciudad. Esto significa que se ha de fomentar las dinámicas capaces de unificar los criterios urbanísticos y patrimoniales para llegar al objetivo deseado. Normalmente garantizar la protección y revitalización del patrimonio cultural. La preservación urbana debe proponerse, digamos, como un objetivo para la conservación de los caracteres arquitectónicos, espaciales y ambientales que caracterizan un determinado centro o sector urbano. Reinterpretar el devenir de la estructura urbana, restableciendo aquella herencia de continuidad con el pasado, que es un verdadero sentido, es el verdadero, digamos, sentido que se le debe dar. Es un nuevo modo de concebir el territorio, es uno de los problemas del planeamiento y de la arquitectura. Surge de la relación entre el crecimiento de las nuevas ciudades y las preexistencias. La preservación urbana es la defensa del paisaje y del ambiente, y la lectura histórica de un trozo de la ciudad, o de un asentamiento humano, con el fin, digamos, de crear una estructura territorial. ¿Pasamos? Ajá. Bueno, el conflicto entre este desarrollo y el crecimiento de las nuevas ciudades y la conservación del patrimonio ha hecho desaparecer obras arquitectónicas a lo largo del tiempo. Ha sido un conflicto. Y según la ONU, este desarrollo nuevo de las nuevas ciudades debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, a su vez, las medidas de protección del patrimonio cultural, del patrimonio del paisaje y del medio rural tienen valores añadidos en relación a lo que es el patrimonio cultural y el turismo. Acá nos metemos en lo que sería la preservación con fines económicos, sociales, con la dinámica de la recuperación y la revitalización de las viviendas o casas vacías en desuso que se han dejado. También la valoración de la perspectiva turística que permite además un uso de un turismo responsable relacionado con el urbanismo. Y favorecerá también la puesta en valor de un patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o cultural. Esto habla de que se usen los elementos arquitectónicos de valor patrimonial y que no queden como una obra aislada, porque la única forma de asegurar el mantenimiento y la conservación en el tiempo de este patrimonio es usándolo. Aquí es importante el tema del conjunto, ¿no? Y hoy justamente nosotros, viste, el colectivo de arquitectas, por este tema de que está pasando en la ciudad, hay humoristas muy prestigiosos que nos hacen chistes, ¿no? Entonces, después te los voy a mandar. Hoy uno hizo un chiste, que le pregunta a un nene, ¿cuáles son los barrios de la ciudad? Entonces, el nene hace un listado de emprendimientos, como que todos los barrios
se perdieron, ¿no? Como que Costa Urbana, Costa Salguero, Puerto Madero, digamos, no, Puerto Madero no puede decir que es histórico, ¿no? Pero el pibe nombra una serie de emprendimientos y como que no hay más barrios. Y este es un problemón, digamos, es un problemón en el sentido de que no se reconoce el conjunto, digamos. Hoy por hoy, digamos, y esto está muy relatado, y está muy relatado por economistas, esto tiene que ver con lo de uso del suelo, está relatado por Jaramillo, está relatado por Deramo, está relatado por la gente que estudia gentrificación. ¿Qué relatan? Relatan que en esto de lo que es la especulación inductiva, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en Concepción del Uruguay hay un montón de cosas que están compradas. No sabemos por quién, sabemos que están paralizadas, pero a lo mejor puede haber muchos que son de 2 o 3 propietarios. Podemos tener una cierta acumulación, que esto es lo que cuentan estos economistas, lo importante es saber quiénes son, ¿no? Es tener el catastro y tener el registro de la propiedad para ver quiénes son realmente los que están acaparando bienes que tienen en desuso. Y entonces lo que se nota es que se está esperando un cambio de normativa. ¿Para qué? Para generar algo que es cambiar totalmente la identidad del sitio, ¿no? Digamos, empieza, hay una, en los barrios, por ejemplo, muy antiguos, como en Buenos Aires, la colonización, muchas veces, como en Barracas o en La Boca, empieza con alguna actividad, pintores, restaurantes. Esto lo explica muy bien Deramo. Se pone de moda el barrio por algo. Palermo, se pone de moda por los restaurantes. Pero al rato, qué lindo, la gente va a ese lugar, accedió, se puso de moda la accesibilidad a ese sitio, y al poco tiempo empieza la invasión residencial de alta densidad, ¿no? Se empiezan con las excepciones para grandes emprendimientos. Entonces el Palermo deja de ser. Al poco rato, lo mismo pasó con la Cañitas, deja de ser lo que era, que tenía un encanto particular por las esquinas, las arboledas, no, empieza a estar encajonado por torres o por edificios de más de 10 pisos, ¿no? Y a veces edificios que están desocupados, porque son de tal alto valor que ni siquiera se ocupan, o están en gran parte desocupados. Entonces, este es el tema. Digamos, cuando uno está trabajando en preservación, el desafío es la conciencia colectiva de cuáles son las densidades adecuadas para esa preservación del carácter del sitio, el carácter del sitio. Esto lo tienen trabajado mucho los británicos, hablan del carácter del sitio, ¿sí? El carácter del sitio, que no se desvirtúe el carácter, no es copiar. Por ejemplo, en el Centro Histórico de Montevideo mucho tiempo decía, ¿cuál es el carácter del sitio? El carácter del sitio está dado por determinada altura, por ciertas órdenes de las verticales en las construcciones, por cierto respeto a la armonía de los colores. Digamos, hay un estudio que se debe hacer de qué es lo que queremos preservar como carácter del sitio, no es congelar, pero tampoco es permitir destruir, porque está claro que este proceso que yo les estoy contando, que está tan estudiado en gentrificación, que es empezar con algunas actividades, que todavía Deramo es muy gracioso cuando lo cuenta. Yo después le voy a mandar, hice una conferencia y lo desgrabé, porque es muy gracioso. Dice, es un lugar canchero, van los artistas, van los piolas, él como los él como lo cuenta como gracioso, como un área se empieza a poner de moda y al rato empieza a ser un lugar ya reconocido y empieza, digamos, la inversión inmobiliaria fuerte que lo desnaturaliza, ¿no? Típico Barrapas, típico los diferentes áreas de Palermo. Entonces, lo importante es reconocer el carácter y tener una sociedad, como ahora se están moviendo los vecinos de Vicente López, que están súper moviendo para que no cambie el carácter residencial de Vicente López, que quieren poblar de torres, ¿sí? Pero los propios vecinos, si no lo ven, por eso la educación para el patrimonio no es solo para los arquitectos, es una educación de la población, ¿sí? Es una educación para saber qué valores tiene lo nuestro, porque si no... La identidad del barrio, de la ciudad, del sector. Claro, pero digamos, cuando terminen ustedes les voy a leer la carta abierta que hicieron los vecinos de Vicente López. Ahora apenas termine la busco a las grandes empresas constructoras y desarrolladores. Es muy impresionante ese grupo que quiere luchar por la identidad de su lugar, ¿sí? Es esto,
porque no es algo, si no hay un reconocimiento por la propia población, esa identidad desaparece, ¿sí? Sí, una vez que se pierde no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, ese es el tema, no hay vuelta atrás. Por eso lo importante acá es qué es lo que la gente considera en concepción valioso, qué es lo que considera valioso la gente. Claro, y también ver cuál es el criterio, porque también de todo lo que nosotros estuvimos leyendo para hacer el trabajo, que veíamos en Buenos Aires, todo lo que pasaba con ese edificio Quisisana o algo así, que vos decís que por ahí no hay criterio, porque ese se derrumbó y el de al lado no, entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué uno sí y el otro no? Entonces, como que habría que definir... Está primero no hay listado, lo derrumban porque les conviene colonizar esa área de Devoto le tienen unas ganas, ¿viste? Entonces se demuele porque ahí hay una aspiración de una cierta invasión, de, ¿cómo te puedo explicar? De desarrolladores, ¿sí? Los desarrolladores están viendo esa área como un área de oportunidad y no les importa lo que hay. Entonces, lo que es muy valioso, digamos, ahora está pasando en San Isidro con el Colegio San Andrés. El Colegio San Andrés, zona absolutamente residencial, histórica, barrio del ferrocarril, único, identidad de San Isidro. Los vecinos están muy preocupados. El Colegio San Andrés hizo un convenio con la municipalidad. El Colegio San Andrés, por más que sea sin fines de lucro, quiere hacer negocio. Entonces, ¿qué hizo? Hizo en este convenio urbanístico la construcción de 3 grandes torres, son 7 hectáreas, comercios, oficinas, además de las 3 grandes torres que no sé ni qué altura van a tener. Entonces me piden consejo, le digo, bueno, busquen el plano, busquen el convenio, si tiene estudio de impacto ambiental, ¿viste? Son a 2 cuadras del río. Pero bueno, ahí ya esa primera operación ya le está cambiando el carácter total al área y es la primera colonización del cambio de uso, ¿sí? ¿Entendés? Después anda a frenar otras torres. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Me entienden? Sí. Y en general empiezan con algún convenio urbanístico. Excepcional, con excepciones. Por eso, digo, es bastante interesante. A ver si la tengo acá, la carta abierta, porque están hecha por una comisión de vecinos. Mira, acá los tengo, lo leo porque es un testimonio de esto que es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Carta abierta, mira, miren, de los vecinos de Vicente López, carta abierta de las agrupaciones vecinales de Vicente López a las grandes empresas constructoras e inmobiliarias. Los vecinos de varias localidades de Vicente López, entre estos está Olivos también, ¿no? Supusimos que luego del comienzo de la pandemia que asola al mundo, se detendría el deseo desmedido de algunos de enriquecerse a costa del ambiente y de todos los seres vivos, pero no sucedió. Apenas se pudieron abrir un poco las actividades, la locura tomó nuevos bríos. A pedido de ustedes, las grandes empresas constructoras e inmobiliarias, a fines de 2020 han resurgido las excepciones al Código de Ordenamiento Urbano, con el respaldo del intendente, quien en campaña 2011 decía que eran corruptas e injustas, y de sus concejales. A pedido de ustedes se avanza sobre las tierras de históricos y necesarios clubes, y hasta se animaron con escuelas tradicionales con lo que entraron en complicidad de negocios, como es el caso del Colegio San Andrés. A pedido de ustedes se hacen caprichosas interpretaciones del código urbanístico para unificar lotes y entonces construir enormes torres, incluso avanzando sobre el pulmón de manzana. A pedido de ustedes se cambian zonificaciones. A pedido de ustedes, que ya no pueden ocultar la materia fecal que emana de las veredas de sus torres de lujo, AISA hasta podría construir un conducto cloacal, no para mejorar la deficiencia de servicio por años de colapso de construcciones, sino para nuevas torres a futuro, del mismo modo que haría para los tan rechazados edificios que pretenden construir en Costa Salguero. Y es cierto, sí, mientras que no están conectadas las personas del Riachuelo, se está haciendo un caño que va a ir desde San Fernando hasta la planta de tratamiento Riachuelo, que no es una planta de tratamiento, sino saca solamente lo superficial y lo manda al medio del río, para todos desarrollos inmobiliarios de lujo, ¿sí? Se firmó ahora ese convenio entre AISA y la ciudad, pero bueno, es extensivo, empieza en San Fernando. Ustedes, los autodenominados desarrolladores inmobiliarios, no vienen a desarrollar el distrito,
vienen a generar destrucción, a veces de manzanas esteras, y a expulsar a sus habitantes. Por eso nosotros los denominamos arrolladores inmobiliarios. Durante 30 años, miles de vecinos y muchos visitantes vimos como el poder político de turno y empresarios inescrupulosos fueron transformando Vicente López en una jungla de cemento, debajo del cual desaparecieron numerosos espacios verdes públicos y privados. Nos robaron la visión y la brisa del río, los árboles y la tranquilidad de las calles, y la identidad del barrio, de casas bajas del partido. Sufrimos lo mismo que hicieron hace años con el barrio de Belgrano, donde fueron borrados de sus calles arboladas los enormes caserones de varias arquitecturas. Desde 1993 pedimos la realización de un plan urbano ambiental consensuado con los vecinos. Algunos dicen que somos simplemente unos nostálgicos que no queremos el progreso. Que quede claro, destruir una ciudad y comenzar una nueva como si la anterior no existiera, no es progreso. Solo es progreso económico para unos pocos, no es progreso destruir la identidad, que es la base sobre la que se construye una comunidad. Exigimos que se respete nuestro derecho a un buen vivir en el lugar que hemos elegido para hacerlo, sin que nos cambien nuestros modos de vida ni nuestro entorno con proyectos igual que todos, repetición infinita de emprendimientos de lujo que no necesitamos y que luego muy pocos habitan, en una clara muestra de que crecen como hongos solo por especulación. La población de Vicente López, lo sabemos por el último censo y por el padrón electoral, no ha crecido. ¿Para quién se construye entonces? Prestigiosos arquitectos del mundo están clamando por evitar innecesarias demoliciones de diversas construcciones. La idea es que se puedan reciclar, darles nuevos usos. La crisis de desigualdad y la cultura del descarte, de la que habla el Papa Francisco, exigen también detener este despilfarro urbano que es la cara visible del apetito insaciable del negocio para pocos en desmedro de muchos. Pero ustedes, apoyados por el poder político, siguen avanzando en proyectos que determinan ciudades de casa sin gente, y de gente sin casa, y agudizando el colapso socioambiental. Como dijo Greta Thunberg frente al Foro Económico Mundial, ustedes de lo único que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? Conocemos el modus operandi de vuestras empresas. Primero observan el barrio y eligen el candidato que reúne las mejores condiciones para ser convencido de vender su casa. Una persona mayor, una vivienda un poco deteriorada, alguna demasiado grande para poder mantener en estos tiempos. Una vez elegida la presa, los buitres inmobiliarios empiezan la tarea de tentación. Grandes sumas de dinero impensadas para esa propiedad. Si el dueño no accede, accederán sus hijos. Luego sigue la historia en efecto dominó. Ofrecen comprar los inmuebles de los vecinos linderos, muchos no quieren irse, pero entonces comienzan los gritos de los buitres. Tu casa va a valer cada vez menos, vas a tener gente de todos lados mirándote todos los días de los balcones del futuro edificio, etc. Más tarde, si aún no quieren vender, comienzan los ataques buitres, amenazas, misteriosas roturas de medianeras, tanques de agua, etc. Esto hasta que agobiados deciden vender e irse. Si el lugar elegido no se permite construir lo pretendido, entonces se activa la complicidad con los funcionarios municipales que los bendecirán con excepciones al código urbanístico, hechas a su medida. Y en otros casos las empresas inmobiliarias saben que aunque el código urbanístico les permita construir una elevada torre, por ejemplo, en un gran parque de añosa arboleda, que aunque privado constituye parte de la historia del barrio, los árboles son patrimoniales y es el pulmón del mismo, no contarán con el consenso social para hacerlo. Es entonces cuando los buitres inmobiliarios deben desplegar sus alas apelando a falsos discursos marketingianos sobre el cuidado del ambiente, la biodiversidad y la conjunción entre arquitectura y naturaleza. Otros descaradamente ofrecen espectaculares vistas a verdes jardines privados, desatendiendo el derecho a la privacidad de los vecinos. Otros venden increíbles vistas abiertas al río, pero cuando terminan de vender todas sus unidades, emprenden una nueva construcción delante de la anterior que borrará el horizonte prometido y comprado. Por supuesto, los estudios de impacto urbano-ambiental que sus empresas inmobiliarias presentan son mentirosos, falaces, incompletos, no integrales, hechos a la medida del negocio que planean. No toman en cuenta la infraestructura local, ni siquiera las unidades, ni siquiera ustedes se los creen. Ustedes no pueden seguir determinando un perfil urbano que sus habitantes no quieren. Las ciudades son obra de una comunidad a lo largo del tiempo. Hoy, con la misma fuerza y convicción que hace muchos años, la comunidad de Vicente López le dice basta a quienes quieren arrollar nuestros derechos a una buena calidad de vida. Pacíficamente los defenderemos hasta que paren de una vez. Miles de vecinos y vecinas, reiteramos, basta ya. Agrupaciones vecinales y vecinos y vecinas autoconvocados de Vicente López. Hay 3 agrupaciones, pero que se están uniendo, están cansados de que destruyan el barrio y que las viviendas estén vacías, chicos. ¿Escucharon? Este es el conflicto, ¿sí? Este es el conflicto que describe Jaramillo, ¿sí?
¿entienden? Es el conflicto de la época. Entonces hay que estar muy atentos, qué es lo que está pasando, y qué se puede hacer. Los vecinos de Vicente López están muy movidos, pero si no hay un vecindario que reconoce qué es lo que pierde, no hay nada que hacer. ¿Sí? No hay nada que hacer. Entonces parte del tema es explorar qué es lo que la gente entiende como valioso en la ciudad. ¿Cuál es la calidad de vida que se puede perder con la sustitución? ¿Sí? Sigamos. Bueno, ya pasando a lo que es el patrimonio cultural y el urbanismo, vamos a pasar a lo que es esto en cuestiones de desarrollo sostenible. Bueno, es de vital importancia reconocer entonces al patrimonio cultural, tanto tangible como intangible, como un factor para el desarrollo sostenible. Esto va a ser considerado clave para la humanización de las ciudades, para la revitalización de áreas urbanas degradadas, para el fortalecimiento de la participación social y del ejercicio ciudadano, y a su vez esto también cumple un importante papel en el desarrollo de las economías urbanas para que sean más sustentables e inclusivas. Claro, el tema de la arqueología es tener un equipo también. En las universidades de Concepción del Uruguay hay equipos de arqueología urbana si se encuentra algo que es, digamos, inaugural. Suponte que alguien está haciendo una obra en la zona histórica y se encuentra un cimiento o algo que es del siglo, de la fundación, ¿no? Del siglo XVIII, de fines del XVIII. No sé cómo es el caso, pero creo que no se había encontrado ahora en pandemia en Bartolo algo que estaban ahí abajo. Ah, sí, el sótano. Ajá, como un sótano con cosas. Encontraron un sótano. ¿Y qué hicieron? No sé, porque el bar está funcionando. Vi que lo acondicionaron, no he ido, pero vi que lo acondicionaron, pusieron mesas, pero ahora por el tema de la pandemia no se pueden usar, pero si vos ingresás hay todo un vidrio en el piso y se ve para abajo. Está buenísimo, pero el tema es el registro y el tema es la provincia. Privado, como que no intervino algo más. Claro, que digamos, la provincia lo que tiene es que tener un registro que eso pasa, ¿entendés? Cuando se encuentra algún tema patrimonial, digamos, la provincia, por más que sea de uso privado, está muy bien, y que el privado se dé cuenta que es valioso y lo muestre, está genial. Es como el ejemplo que les puse de la calle Bolívar, ¿no? Que es tan virtuoso. Pero yo creo que además debe estar registrado en la provincia, que se encontró un elemento de valor patrimonial. La verdad que desconozco qué hicieron. Lo que pasa es que el inmueble ese no está dentro del listado. Sí, pero vos podés encontrar algo en un sótano que no es del inmueble que está listado, porque era un sótano, vos no sabías que estaba, era previo a la construcción de ese inmueble. Entonces, lo que se empieza es, se genera un registro, ¿sí? Porque no es lo que estaba arriba, es lo que está debajo, que no se sabía que estaba, porque había sido construido una sustitución. Y esto pasa mucho, digamos, yo creo que en Europa, que pasa frecuentemente, a veces se paran las obras, empiezan a hacer el inventario de lo que encuentran, y a veces, digamos, se demoran bastante hasta ver qué es lo que hay, digamos, porque puede haber, digamos, uno de los escándalos muy grandes que hubo con Colony Park, que además se suspendió por la destrucción del humedal en el Tigre, era que había un cementerio indígena, ¿no? Pero un cementerio indígena de los más importantes, quiere decir que toda esa zona había estado poblada hace muchísimo tiempo, y ese cementerio indígena tenía un valor arqueológico importante. Por eso el libro de Patricia Pinto se llama Privatología, habla de la privatización sacrílega, porque no importaba. Privatopía sacrílega, porque habla de ese lugar sagrado que fue encontrado en medio de ese movimiento de suelo, ¿no? Sí. Bueno, sigamos. Lo de la arqueología es muy importante. La FADU tiene un área muy buena de arqueología urbana. Hizo mucho y tiene manuales de arqueología urbana. Yo los voy a poner, los manuales de arqueología urbana, los voy a subir. ¿Sí? Y muchas zonas muy importantes de arqueología urbana fueron los viejos vertederos de basura. Viejos vertederos de basura, pero los primitivos, cuando se empieza a construir, porque ya pasó muchos años, están consolidados, pero se construye y se encuentra que ahí hubo
empiezan a haber restos de utensilios de la vida cotidiana, ¿sí? Fue muy frecuente en el Bajo Belgrano, y estas exploraciones la hace esta área de la FADU. Y otro lugar, los pozos en el área histórica, muchas veces pozos negros que se taparon, que se cerraron, que cuando se hace una nueva construcción aparecen, eran reservorios de objetos, donde se tiraba losa que se había roto, y entonces ahí aparece una cantidad de utensilios históricos que mostraban la vida del día a día. Yo les voy a mandar, les voy a subir al área, porque hablamos de arqueología, pero por lo menos para ojearlo, para que vean cómo son los manuales de arqueología urbana, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Para verlos, ¿sí? Bueno. Bueno, sigo entonces, con lo que es el patrimonio cultural y con lo que es el desarrollo sostenible de las ciudades, que son términos que muchas veces transitan caminos paralelos cuando deberían cruzarse, y esta vinculación se da, bueno, que el término sustentabilidad es un término bastante nuevo, que data de los años más o menos 60-70, y que hace referencia a todo lo que es el colapso del sistema ecológico del planeta como un resultado del crecimiento de las ciudades. Entonces este enfoque debería ampliarse y no solo considerar estas relaciones de impactos existentes, sino que también deberían considerarse la economía, lo social y lo ambiental, llevado no solamente a lo global, sino a lo local. O sea, esta perspectiva también debería implicar, además de lo social, la conservación de la reutilización de estos edificios existentes, edificados, agotando antes todas sus posibilidades y luego, como última opción, la sustitución de los mismos. Lo que podría ser más consciente y en consonancia con lo que es el criterio de la sustentabilidad llevado al urbanismo y a la arquitectura. Y lo peor es que hay una sustitución de edificio y no se usa. Y esas familias... Si no se usa, o sea, que usarlo es la mejor manera de preservarlo. No. Lo peor es cuando se sustituye por algo nuevo, de mayor intensidad, que genera, digamos, isla de calor, porque en general es un mayor volumen, una gran capacidad construida, pero no está habitado, ¿sí? Eso es lo peor de lo peor. Tuviste una sustitución de algo habitado por algo que después no está habitado, que genera una mayor isla de calor, y esa persona fue a la periferia y generó más consumo energético. ¿Entienden? Es todo destructivo, el proceso. Bueno, y en cuanto a lo que es la arqueología es una conexión que a menudo se pasa por alto entre la arquitectura y esta arqueología, en un sentido que tienen mucho en común. En el momento de mayor conciencia con lo que es la sustentabilidad y los problemas del patrimonio, la experiencia de este campo de la arqueología es de vital importancia y juega un papel importante en lo que es la preservación de estos hitos históricos. Estas experiencias también pueden jugar un papel significativo a la hora de crear intervenciones arquitectónicas que sean más sensibles con el entorno, apropiadas a su contexto, contemporáneas a su diseño y que respondan también a estos precedentes históricos. ¿Continúa? Uy, a ver. Ahí está. Bien, y en cuanto a lo que es, cuál sería la importancia, digamos, del patrimonio cultural, es porque promueve la diversidad cultural y el acceso colectivo a ella, también la identificación del habitante con su lugar y con su grupo social, y engloba, digamos, todos los conocimientos de artes, creencias, moral, derechos, costumbres, y todo hábito adquirido por el ser humano como integrante de una sociedad. O sea, el patrimonio es importante para la persona en sí, para apropiarse de un lugar y sentirse que pertenece a él. Pero parte del patrimonio cultural, chicas, son las fiestas, son las, digamos, las conmemoraciones. Pónganse el carnaval en Gualeguaychú, o en su momento el carnaval en Concepción del Uruguay, o en Gualeguaychú también la fiesta de los estudiantes, la fiesta de los artesanos en Colón, eso es patrimonio cultural también, ¿sí? Comidas típicas, fiesta de la cerveza, hay un montón de cosas también. Todo eso es patrimonio cultural, ¿sí? Cuando hay, digamos, esto que acá aparece como palabras, de conocimiento, arte, creencia, costumbres, ahí cuando uno piensa, por ejemplo, para Múnich, el patrimonio cultural más importante es la fiesta del Oktoberfest, es lo más, digamos. Tiene un patrimonio construido impresionante, pero el Oktoberfest es como globalmente identitario, ¿sí? Y entonces
muchas veces también, por ejemplo, el barrio de Gracia, donde se emplearon las supermanzanas. El barrio de Gracia tiene la fiesta de Gracia, y la fiesta de Gracia, bueno, las supermanzanas se prestan para aprovechar mejor, pero esa fiesta de Gracia donde los vecinos dentro del barrio hay como subbarrios o subgrupos, decoran las calles y las convierten en lugares mágicos. Todo el año están pensando en la fiesta del pueblo de Gracia, porque eso viene de la herencia del pueblo. Cuando Gracia, antes de ser un barrio de Barcelona, era un pueblo, y viene arrastrado como 150, 200 años, ¿entienden? Entonces, el patrimonio cultural, como decía recién Martín, es amplio, ¿sí? Eras vos, Martín, ¿no? No, Maxi. Maxi era, bueno, no lo veo, es muy amplio. Bien. Y ustedes cuando dicen estas palabras tienen que pensar qué podría haber ahí, ¿no? Qué sé yo, en Corrientes, digamos, todo dentro de creencias, la creencia y todos los santuarios que hay al Gauchito Gil, ¿no? Uno va por Mercedes y hay todo hay hitos, ¿sí? Hitos en el camino, ¿entienden? Y es así, o en San Juan, lo que es la difunta Correa, y todos esos sitios que también son de un patrimonio cultural, que no es arquitectónico, pero es fundamental y es cultural, ¿sí? Es cultural y es esencial, digamos, porque, por ejemplo, la difunta Correa y el mito del agua en un lugar que es realmente de oasis y de desierto, es como parte sensible de la sobrevivencia o de la cultura. Como ustedes dijeron, la cultura es todo lo que hace a la sobrevivencia de una comunidad, ¿no? Tiene que ver con el cuidado del agua, tiene que ver con la significación de lo que es el agua como recurso, ¿no? El lugar donde está, por ejemplo, el santuario de la difunta Correa se provee de agua con aguatero, ¿no? Sí. Hoy. Sigamos. Bien, y por último, ¿cómo podemos proteger este patrimonio? Que es, bueno, evitar la destrucción y el deterioro mediante leyes de protección, también realizar tareas de sensibilización y también divulgación del patrimonio, de la importancia del patrimonio, y también... Bueno, ¿ustedes qué harían para el proyecto en esto, cuando estén trabajando en el centro? ¿Qué piensan que se podría hacer para sensibilizar sobre el patrimonio? Y yo creo que primero se tiene que conocer, primero se tiene que saber cuál es el patrimonio, porque si no sabemos cuál es, no lo vamos a poder cuidar, no lo vamos a poder... No, digamos. Por otro lado, también la gente tiene una noción de lo que es patrimonio. Mucho de lo que se hace es no decirte esto es patrimonio porque yo digo que es importante, sino que la gente entiende que es importante de lo que lo rodea. Bien. Por eso muchas veces se hace un mapeo colaborativo del patrimonio, o busquemos fotos de los cajones de antaño, cómo era la ciudad, qué hemos perdido, qué nos gustaría que no se pierda, ¿sí? ¿Entendés? Sí. Porque si no vos ponés el experto fuera, ¿no? Alguien viene y me dice qué es importante del patrimonio. Y esto no es en general. En general, sí, el patrimonio, uno puede decir, bueno, la historia de la ciudad, se puede hacer un taller, se puede explicar la arquitectura italianizante, cómo se fue colonizando la ciudad, y empezar a preguntar a las personas qué saben de la historia de los edificios, y te vas a encontrar que las personas saben mucho. Sí, Yo también siempre... los usos. Por ahí, Y también, sí. Los usos que tenían los edificios antes y ahora, de qué forma o qué función le dieron a los edificios. Y cómo fueron cambiando, ¿sí? Yo recuerdo cuando nosotros trabajamos cerca de donde estaba la Tera, ¿cómo se llama la estancia La Tera en la ciudad? La Roque. La Roque. Cuando estuvimos en La Roque, la verdad que los estudiantes en el convenio con La Roque hicieron todo un análisis del sitio, qué sé yo, y costaba que le encontraran un valor a las cosas, ¿no? Fue tremendo, ¿no? La verdad que lo que habían hecho de relevamiento y la forma en que abordaban la planificación y las propuestas era como decir tierra arrasada, saco esto de acá, lo pongo allá, era terrible, ¿no? Yo la verdad que mismo cuando fuimos al taller dije, bueno,
que los Bajes eran chicos que eran bastante, ¿cómo te puedo decir? Eran como creídos, ¿no? Entonces era como que el arquitecto hacía, porque cambio, pongo, saco, así, como sin ningún tipo de, bueno, en el taller es donde la gente opina, ¿no? En el taller la gente, fue un taller participativo muy bueno, y de repente aparece un vecino que viene diciendo que, bueno, acá hay un lugar muy importante, que es un arroyo. Acá este arroyo es como lo más importante del pueblo, que los pibes ni lo habían relevado. Esta cañada une así, genera un camino y un recorrido que une con la estancia latera, que es patrimonio histórico, que es lo que tenemos de más valor e identidad, porque aquí vivió la escritora, y aquí, bueno, la cuestión es que esto que dijo el vecino se convirtió en el eje estructural de un proyecto que fue muy bueno después, pero eso fue el saber del vecino, ¿entienden? Sí, esos pueblos, o sea, yo soy de Urdinarrain, son pueblos que fueron fundados o creciendo cuando pasaba el tren y se desarrollaron en base a lo que era la estación del tren y eso. Y por ahí sí yo conozco La Roque y ese espacio es reusado por... Ahí, de hecho lo revitalizaron, hicieron como un balneario ahí, se usa un montón para los pibes, para hacer campamentos, hacen fogones. Pero esa Los de la percepción no fue escuela. de los estudiantes de arquitectura. Miren si vino un estudio de arquitecto con cara de arquitecto. No, fue el vecino que conocía, que caminaba, que percibía y que dijo, este es el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Los dos, tanto el patrimonio cultural del arroyo como el patrimonio cultural de la Tera, fueron los ejes del proyecto, que salió muy bien después, pero no por lo que los pibes agarraron el lápiz gordo, digamos. ¿Entienden lo que les quiero decir? Sí, sí, sí. Sí. Sí, cuando Pepo dio la clase del valor del suelo y eso, yo le hacía comentario de que de Urdinarrain a La Roque hicieron la ruta 51, que siempre apareció como hecha en el mapa, pero nunca se había hecho, recién ahora se está haciendo la ruta. Y hay pueblos intermedios, está Almada, Parera, Britos, que en esos pueblos ahora se lotearon un montón de terrenos vacantes y empezaron a venderlos, o sea, al precio. Antes se compraban por 2 mangos los terrenos y empezaron a elevarse un montón los precios por justamente cómo se empezaron a densificar un poco más esos pueblos gracias a lo que es la ruta y la construcción que se está llevando a cargo ahora recién. La accesibilidad, claro. Por eso es interesante que esos pueblos tengan planificación ahora, ¿no? Que permitan que se vayan consolidando de una forma virtuosa, no, digamos, salpicado, sino tratar Claro, de no sé si terminar. tendrán, claro, no sé si los municipios no sé si deben tener una regulación o algo, o Por una eso, en eso planificación. sería importante que nosotros pudiéramos colaborar. Es bueno tenerlo en cuenta, Pepo, para el año que viene, si podemos ir al campo. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a Trabajar ver. el tema de la accesibilidad es interesante, ¿Son ¿no? municipios o son comunas esas localidades? No, sí, es común, son Son comunas, ¿no? Pero están en un junta de eje. gobierno. Sí, Ahora. junta de gobierno. Sí. Pero están en un eje, ¿no? Sería interesante ver eso. Bueno, sigamos, chiquis, pero entienden esto de que muchas veces el saber, ¿no? Y esto de realizar tareas de sensibilización. Las tareas de sensibilización muchas veces surgen en tratar en base a un conocimiento, ¿sí? Digamos, se comparte con algún especialista, pero es muy importante lo que la gente sabe, tratar de tener la historia oral, que la gente traiga las fotos. Esto se hace en general en talleres sobre patrimonio, un poco lo que les mostré que hace English Heritage, ¿no? Que estaba en una de las presentaciones. Se hacen tareas muy participativas, porque primero, solo la participación va a llevar a que haya realmente conservación, ¿sí? Y por otro lado, hay mucha historia que la conocen las personas, que no se conocen desde fuera. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Se entiende. Y bueno, por último, crear algún tipo de inventario de bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio y también ver si se puede llegar a incluir en la planificación urbana, digamos, el tema de la protección y en realidad sería como identificarlos. Claro, pero ahí en los criterios de identificación, por ejemplo, English Heritage dice todo inmueble anterior a tal fecha
por Claro. el hecho de que está, debe ser preservado. Todo mueble anterior a 1700, o ponle desde acá digas, anterior a 1900 debe ser preservado, o anterior a 1850. Digamos, ahí ellos tienen un criterio de edad, primero, de edad, por el hecho de que está vivo hoy. Es un elemento vivo de una época que ya no está. Y después tienen criterios que son bastante variados, porque ocurrió un evento importante, porque nació alguien importante, porque constituye un conjunto que es identitario, ¿entienden? Y entonces, Claro, pero ahí si ponen una fecha porque a veces capaz una edificación sola no tiene la importancia, sino en su conjunto. Por eso no, pero a veces dicen, bueno, mira, queda este elemento, independientemente del conjunto. Hoy me quedó en Concepción del Uruguay, suponete, este elemento de 1800, anterior a 1800, suponte, que hubiera. Por el hecho, en el caso de English Heritage, ellos creo que pusieron 1780, ponele. Por el hecho de subsistir, debe ser preservado. ¿Sí? Por el hecho de que está. Y después son por conjunto, porque ocurrió un hecho, porque fue un autor importante, porque generó una innovación tecnológica. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar la primera antena satelital? Ellos tienen una primera antena satelital en un gran terreno, ¿y por qué es la primera antena satelital? Sí, la primera antena satelital la preservaron, ¿entienden? La de transmisión satelital. Y bueno, entonces ahí están los criterios que cada institución nacional que gerencia el patrimonio define. Ahora, recién ahora, después de muchos avatares, se logró que se financie la restauración de la Casa del Puente. Y la Casa del Puente, internacionalmente, está tomado como un hito de la arquitectura moderna, uno de los pocos hitos de la arquitectura moderna propio nuestro, ¿sí? Creo que el Banco de Londres, pero la Casa del Puente es un hito. Y bueno, ahora, recién, después de que, al final, después de muchos reclamos, lo compró la municipalidad, y ahora, digamos, Nación financia la restauración, pero se lo había dejado vandalizar, no se lo había reconocido a tiempo, se lo dejó prácticamente destruir, porque hasta el año 76, que ya era un hito, hasta el año 76 funcionó una radio, después que lo abandonó la radio fue dejado abandonado totalmente, ¿no? Entonces, pero ya todo el mundo sabía que era valiosa la Casa del Puente, todo el mundo conocía la Casa del Puente, ¿sí? De Amancio Williams. ¿Por qué se llegó a ese estado? Si era un hito arquitectónico y tecnológico, ¿entienden? ¿Por qué se dejó llegar a ese estado? Si estuviésemos con el criterio de English Heritage, no hubiese llegado a ese estado, ¿sí? Sí. Bien. O sea, que los criterios son amplios, son variados, no es solo la antigüedad histórica, ¿sí? Puede ser un cambio tecnológico, puede ser porque ahí vivió alguien y porque es importante. En Buenos Aires los sitios de la memoria, por ejemplo, son porque ocurrieron hechos y la gente que estuvo ahí, o sea, de repente, nunca hubiese sido tan importante esos edificios de la Escuela de Mecánica de la Armada. Bueno, sí, estaban copiados de Moshe Safdie, pero no fue porque estaban copiados de Moshe Safdie, es porque ahí ocurrió lo que ocurrió, entonces se convirtieron en un hecho histórico significativo, ¿no? ¿Entienden? Entonces hay muchísimos criterios que definen qué es patrimonio. Y la responsabilidad y el compromiso de la población con respecto a la defensa de su patrimonio. Así, el patrimonio natural es responsabilidad fundamentalmente de la población activa, y también el cultural, como veo los vecinos de Vicente López. A mí, 3 grupos de vecinos de Vicente López me llamaron para pedir ayuda, ¿entiendes? Para conversar sobre el tema. ¿Sí? Y me acuerdo una vez, ¿qué? Sí, no, quería saber si alguien sabía qué pasó cuando se hizo, por ejemplo, acá la Torre de Bioquímicos. No tengo ni idea que había antes, pero me parece que no hubo movimiento social. O algo. No hubo movimiento social, ese es el problema. Tampoco hubo movimiento social cuando apareció, a lo mejor al lado de la iglesia, semejante bodoque, ¿entienden? Entonces, esto es lo que hay que crear. Si no hay movimiento y conciencia ciudadana, entonces eso es lo que hay que trabajar mucho, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que tratar de colaborar. Creo que a lo mejor hagamos un evento en el contexto de
este taller nuestro, algo abierto sobre el patrimonio, y tratar de detectar qué grupos hay que estén trabajando en el tema patrimonio en el centro. Porque yo cuando empecé a ir a Concepción del Uruguay, yo siempre decía, qué maravilla que es Concepción, es como San Telmo. Mire la imagen que yo siempre le encantaba a Corona, decía, yo me siento como que estoy caminando por San Telmo en algunas calles, con las veredas limpias con lavandina, y con los escalones impecables y de mármol blanco, con esos canceles. Bueno, yo vi paulatinamente cómo esto fue deteriorándose, ¿sí? Deteriorándose. Entonces, me acuerdo que en el año 2000 hicimos fue muy interesante. En vez de coloquio en planeamiento en el año 2000, ante el cambio de ciclo, y pedimos a los estudiantes que hicieran algo innovador. Una representación teatral o un video o títeres o lo que quisieran mostrando un problema urbano del siglo XXI. Y un grupo inventó, que estuvo genial, unos anteojos que tenían un espejito arriba, eran anteojos de plástico comunes y le habían puesto un espejito así, que permitían ver cuando uno caminaba lo que había en las cornisas, etc. Entonces se llamaban Urban Vision, y le hicieron, así como una ironía, compre los Urban Vision, que le van a permitir identificar los valores de su ciudad que usted no conoce, que están ocultos. ¿Vos lo viste, Guille, el Urban Vision? No, fue genial, fue genial. Pero además estaba tan bien hecho el video. Estaba el video mostrando. ¿Vos lo viste el Urban Vision en el 2000? No, no estabas. No estabas, pero estuvo genial ese grupo. La idea de que el habitante común camina y transita y no percibe. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a ver y a apreciar? Esto es lo que, vuelvo al English Heritage, lo hacen en la escuela primaria con estas guías, ¿no? Estas guías que enseñan a apreciar los estilos, enseñan a apreciar las épocas, les piden a los chicos que traigan fotos de sus abuelos, de sus tíos, cómo se vivía, y eso se trabaja en la escuela, ¿entienden? En ese sentido, creo que con respecto a esos 20 años o 30 años, algún avance en cuanto a las condiciones ha habido. Por lo pronto, qué sé yo, colegas de la facultad que incluso se han dedicado al tema patrimonio, hoy tienen alguna responsabilidad. El caso de Ana Almeida, Ana Almeida, que está en la municipalidad, Norberto, que está ahora en el Palacio, Canavesi, que se jubiló, pero creo que sigue colaborando de alguna manera con el municipio. Hay algunas organizaciones de la sociedad civil, de hecho integro una, el Centro Cultural de Urquiza, que estamos trabajando para una utopía, pero que bueno, algún día esperamos que se concrete, que es hacer un museo en la Casa de Urquiza, en el Correo. Hay como algunos avances en ese sentido, me parece, hay un terreno más fértil, me parece. ¿Ahora la están restaurando? ¿Están pintando o lavando, puede ser? Están limpiando la fachada, una simple lavada de cara. Ahora más tarde les comparto fotos que saqué ayer, porque hay un sector en el que se ve claramente la diferencia, cómo mejora simplemente con lavarle la cara. Uno se imagina esa fachada restaurada como corresponde, la verdad que sería una joya. Sí. Yo vivo, estoy viviendo acá entre Urquiza y Peatonal, y bueno, una vez hablando con la dueña, alguien cometió el error de pintar lo que es la planta abajo, donde hay edificios, en el edificio hay edificios locales comerciales, no me salió la palabra. Y lo pintaron todo de blanco, y pidió un presupuesto, porque para sacar la pintura tienen que arenar toda la fachada, tienen que hacer un trabajo bastante extenso, y no les daba el presupuesto para hacerlo. Pero hubiera sido lindo que quede todo sin al Correo creo que lo lavaron con algún procedimiento un poco más cuidadoso, aparentemente bien hecho. Sí. Bueno, les damos las notas a los chicos primero, y después empezamos otro grupo y seguimos la próxima. La idea sería la próxima, si podemos conseguir empezar a las 4, porque 6:30
tenemos la actividad de extensión, que sería bueno si se anotaron, porque les van a dar como un certificado de participación, y la actividad de extensión les va a dar una síntesis de lo que es esto de la ampliación del enfoque para el abordaje de barrios populares, que es el primer trabajo. Les va a dar como un cierre del aprendizaje, me parece. Así que como ya terminamos ese tema, ¿tenés las notas, Virginia? Te consulto, ¿esta lo subimos al Moodle? Esto y el trabajo. ¿Y qué trabajo decís? Nosotros tenemos los primeros 3 puntos hechos en un Word. Este era el 4º punto, sería. Perfecto. Lo suben al Moodle, pero completen esto que estuvimos corrigiendo hoy, ¿sí? Sí. Digamos, los autores y la dimensión ambiental. Y de alguna manera, si ustedes quieren ampliar, porque a veces cuando uno está en una presentación, disculpen las interrupciones, pero si no quedan como sin ejemplo, ¿sí? Quedan las palabras como vacías, ¿sí? ¿Entienden? Por eso interrumpo, porque a veces parece, ¿sí?, que el tema de la identificación de lo patrimonial, quién lo hace, cómo se hace, ¿sí?, por qué se destruye, y tiene que ver con una interacción entre los profesionales y las poblaciones, donde hay un intercambio de saberes. Después que terminemos esta unidad vamos a ver la unidad 8 de procesos participativos, que me parece que les va a alimentar un montón para ver cómo deberían ser los procesos participativos para lograr la preservación del patrimonio. ¿Está bien? Bien. Si no, pasa como en Belgrano. Nosotros no tenemos en Belgrano ni una casona, ni de muestra. La que está en la otra cuadra le encajaron delante un edificio y está aplastada contra la medianera, ¿no? Una de las pocas que quedan. Y queda alguna bien restaurada, pero que fue por sensibilidad del arquitecto. Y no debe quedar porque me tocó un arquitecto sensible. Digamos, debería ser una política, ¿sí? No debe ser la excepcionalidad porque apareció un arquitecto sensible que tiene sensibilidad patrimonial. Debería ser una política pública urbana de tener esa sensibilidad patrimonial. Yo después les voy a mostrar las casonas, pocas que quedaron en Olleros, la diferencia en una intervención con sensibilidad patrimonial y otro que directamente tira todo abajo, le encaja un portón y si te he visto no me acuerdo, ¿no? No quedó nada de lo que era, ¿sí? Queda nada más que, sí, el factor de ocupación del suelo, que es un factor de ocupación del suelo medio y se respeta, pero si pudieran, no quedó nada de la historia ni de la identidad del área, ¿no? Porque sobre todo era la apertura de los jardines. Si yo tengo jardines abiertos, con rejas abiertas, y permito poner un portón metálico o un muro de hormigón, ¿es lo mismo? ¿Quebré la identidad o no? ¿Entienden? ¿Sí? La calle Olleros y todos los jardines de lo que eran las casonas de Belgrano, las famosas casonas, siempre tenían muros, digamos, rejas transparentes, ¿sí? Con parques que se veían, permeables a la observación, ¿sí? Y ahora ha habido alguna restauración con un muro de hormigón y una puerta de hierro, ¿sí? No es el mismo barrio. No es el objeto, también es el espacio público, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas que hay que debatir, ¿sí? Por eso digo, lo importante es ejemplificar, ¿sí? Y digamos, no solamente leer los materiales, sino pensar en la realidad que pasa, ¿sí? Con lo que vemos en la ciudad, con los ejemplos que vemos. Me gustó mucho quien preguntó, ¿qué pasó cuando se hizo el colegio de bioquímicos, ¿no? El edificio de bioquímicos? ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? ¿Alguien vio que esto cercenaba el patrimonio? Nosotros sí, pero
no somos los vecinos, no somos quienes venimos al lado, no somos quienes estamos, que nos tapó nuestro patio, ¿sí? Si no hay conciencia de pérdida del patrimonio, como está pasando ahora con los grupos de Vicente López, es lo más probable que se pierda sin fin, digamos, no pase absolutamente nada, ¿no? Porque hay una puja muy, muy, muy importante, ¿sí? Esa puja por intervenir con mayor intensidad de uso, lo que cuenta Jaramillo. O sea, por eso estaba muy importante verlo de suelo, verlo con lo de patrimonio, porque hay una dialéctica ahí, ¿no? Bueno, las notas. Las notas se hicieron con criterio, digamos, de todos los trabajos que hicieron, sobre todo, digamos, cómo participaron también en el trabajo general, en el sentido de, hubo algún grupo que aportó muchísimo a que se pudiera organizar el trabajo general, que fue muy complejo, ¿sí? Entonces, desde ahí, felicitaciones a todos, y también, digamos, tuvimos en cuenta el producto, entonces está una mezcla entre proceso y producto, y bueno, aquí están las notas. Bueno, los grupos, para no nombrar a todos los participantes, voy a nombrar... Claro, cada grupo tuvieron todos la misma nota, porque entendemos que trabajaron en equipo y no hicimos diferenciación al interior de los grupos, ¿sí? Claro. Bueno, el grupo de Valiente, el grupo de Bol, el grupo de Ricotti y el grupo de Alvisto, un 7. El grupo de Charrier, un 8. Y el grupo de Artigas, un 9. Bueno. Pues se lo mandamos por escrito en el grupo. Bueno, así ya tienen las notas del primer cuatrimestre, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué grupo sigue ahora? Sí, el grupo de Silvia. Sí, seguíamos nosotros, pero creo que nuestro trabajo es un poco extenso, porque teníamos el tema de las normativas de 5 lugares distintos, además de la del local y la provincial, y si bien quisimos hacerlo corto, hicimos 3 por sector, digamos, se nos fue, así que capaz que no nos llega el horario. Bueno, ¿alguien tiene algo que es más o menos para estos 35 minutos? ¿El de ustedes, Silvia, ustedes eran el grupo 2? Sí. En todo caso, córtenlo hasta donde lleguen y lo seguimos la próxima. Bueno, ¿sí? Dale. Sí. Si no hay voluntarios, seguimos el orden. Tratá de un poco contar de qué se trata globalmente y decidimos dónde lo cortamos, ¿no? Ok. Bueno, a nosotros nos tocó lo que era el análisis de las distintas legislaciones o normativas a nivel local y provincial, además de las correspondientes a los lugares de Inglaterra, que es English Heritage, Sucre, Curitiba y Colonia de Sacramento. Nosotros empezamos a hablar con English Heritage justamente porque nos llamó la atención, porque el hecho de que la forma de encarar el patrimonio es completamente distinta y muy particular. Ellos no hablan de leyes, ellos hablan de políticas y orientaciones para la conservación del patrimonio inglés. Y además tiene como conceptos y pautas que son necesarios saber. Antes de explicar qué son las políticas de orientaciones, nosotros sacamos 3 conceptos que para nosotras es importante entender antes de llegar a lo que son las políticas de orientación. Primeramente es el lugar como proxy de cualquier parte del entorno histórico, incluso bajo tierra o mar, que las personas perciben como una identidad distinta. Un lugar va más allá de una forma física, puede abarcar la idea abarca la idea de que los lugares, ya sea un edificio, un área histórica, una ciudad, una región, deben entenderse y administrarse en diferentes niveles para diferentes propósitos. Además, también tienen que entender que un lugar puede ser parte de varios lugares. Otro de los conceptos es tejido. Lo que comúnmente nosotros lo describimos como material con el cual se construye un edificio, le vamos a sumar el hecho de que es toda sustancia material de los lugares. Por ejemplo, puede ser una geología, una estructura, unos depósitos arqueológicos, los edificios y también los espacios verdes que crecen entre ellos.
y el otro concepto sería patrimonio. Pero ¿cuál sería la evaluación del significado de patrimonio? Nosotros sabemos que la comprensión de un lugar y la evolución de su importancia exige la aplicación de un proceso sistemático, que tiene que empezar primeramente por comprender el tejido y la evolución del lugar. En esta etapa es muy importante tener lo que es la documentación, ya que la misma va a sustentar cualquier designación legal. Los archivos arqueológicos o históricos siempre ayudan a comprender cómo y por qué ese lugar ha cambiado con el tiempo. Lo mismo deben copiarse en lo que es el registro de medio ambiente histórico, así como ser accesible para todas las personas que quieran acceder a ello. Está muy bien, la verdad, chicas, está muy bien, y la verdad que uno, cuando ve cómo trabaja English Heritage, uno piensa que toda la gente que trabaja con un patrimonio debería trabajar así. ¿Entendés? Sí, es verdad. A nosotras nos sorprendió porque era completamente distinto a lo otro que vimos. Bueno, el segundo etapa sería... Tienen esta mirada integradora, ¿no? Exacto. El objetivo es, dice, proteger y mejorar el ambiente natural histórico, aparece junto, no lo segrega, ¿no? No, es maravilloso, porque además lo vivís así. Vos cuando vas a Hampstead, vos ves que es tan importante el árbol, el camino, el cerco, mantener, en lugar de poner volardos de hormigón, mantener el cerquito de madera es parte de la imagen de Hampstead, ¿entienden? Sí. Aquí, digamos, a mí aquí cuando me ponen en olleros, en lugar de la reja transparente, me permiten en una intervención poner un muro de hormigón con una puerta metálica maciza, se me parte el corazón, ¿entiendes? Sí, tal cual. Bueno, la segunda etapa de patrimonio sería la relación de valores patrimoniales identificados con la estructura del lugar. ¿Y qué vengo a decir yo con esto? Que en esta etapa hay que hacer una evaluación de las características de un lugar y los distintos periodos de la evolución que tiene ese lugar. Y la tercera etapa sería la de configuración y contexto, donde configuración vendría a estar relacionado con el entorno y contexto abarcaría cualquier relación entre lo que es lugar y otros lugares. Pueden ser culturales, pueden ser intelectuales, espaciales o funcionales. Por lo que cualquier lugar puede tener un contexto de varias capas distintas. Con respecto a la Declaración de Política de Planeación, con respecto al desarrollo sostenible de 2005, tiene como objetivo proteger y mejorar el medio ambiente natural e histórico. Y el mismo destila de la nota de orientación de la política de planeación, que es PPG 15, de la de planeación y entorno histórico del 94, y de arqueología y planificación del 90, que es PPG 16. Todo esto en conjunto proporciona una estructura dentro del cual se debe aplicar políticas y orientaciones actuales del patrimonio inglés. Estos principios son consistentes con lo que es el Convenio de Granada y el Convenio de Valletta, que en realidad es sobre la protección del patrimonio arquitectónico, y el otro es sobre la protección del patrimonio arqueológico. Pasalo. No sé si cambió. Sí. Con respecto a los principios de conservación, ellos tienen 6 principios. El primero es el entorno histórico, es un recurso compartido, y acá yo explico que en realidad cada entorno histórico refleja los conocimientos y tradiciones de diversas comunidades, lo cual le va a dar distinción, significado y calidad a esos lugares. Por lo tanto, cada generación debe moldear y mantener el entorno histórico de manera que permita a las personas usarlo y disfrutarlo. El segundo principio vendría a ser que todos deberían poder participar en el mantenimiento del entorno histórico, que es lo que usted hablaba recién, que la sociedad debe poder participar del mantenimiento del entorno histórico, y es que fomenta la participación informada y activa, o sea que todos deberían tener la oportunidad de contribuir con un conocimiento y participar en las decisiones sobre su futuro. El tercero es comprender la importancia de los lugares es vital. La importancia de un lugar abarca todos los diversos valores de patrimonio, ya sea cultural o natural, que las personas asocian con él. Entonces, para identificarlo es necesario comprender su estructura y también cómo y por qué ha cambiado en el tiempo. El cuarto vendría a ser gestionar lugares significativos para mantener sus valores. En realidad acá es porque el cambio en el entorno histórico es inevitable, o sea, puede pasarse por procesos naturales o puede ser por desgaste de uso. Las medidas adoptadas para contrarrestar estos efectos o minimizarlo, digamos, deben ser oportunas y proporcionadas a la gravedad de la situación a la cual quiere preservar. Las decisiones deben ser responsables, transparentes y consistentes, y esto estamos hablando de políticas públicas.
que en realidad exigen la aplicación de experiencia en un proceso consistente y también transparente. El número 6 sería documentar y aprender de las decisiones es esencial, y acá es que los gerentes de cada lugar, digamos, tienen que monitorear y evaluar regularmente los efectos de cambio y también dar respuesta a este, usando estos resultados que hace de esta evaluación para informar en decisiones futuras. Claro, acá cuando dicen el 4, gestionar lugares significativos para mantener sus valores, es que tienen orientaciones también para los privados, pero gestionar algunos lugares significativos es por lo menos, digamos, como la sociedad a veces, digamos, no se logra a veces total consistencia, a lo mejor no hay recursos como para incentivar, hay que tener muy en claro qué lugares sí o sí tienen que ser mantenidos, ¿no? Exacto, sí. Ellos tienen valores de patrimonio distintos, son 4. Uno es probatorio o evidente, que tiene que ver con la cual deriva de potenciando un lugar para producir evidencia sobre la actividad humana pasada. Es decir, que los restos físicos de una actividad pasada humana son la principal evidencia sobre la evolución de ese lugar. Por lo tanto, se necesita tener un registro material de esos mismos actividades humanas, digamos. El otro valor es histórico, que deriva de la forma en que las personas, eventos y aspectos de vida pueden conectarse a través de un lugar con el presente. Este tiene que ver con que el valor ese ilustrativo o ilustrar depende de la visibilidad, de manera que el valor probatorio, el anterior, no. Por ejemplo, los restos fósiles enterrados. O sea que un lugar puede ser, o sea, un lugar podría tener valor ilustrativo, también puede tener valor probatorio, pero, o sea, la importancia, el orden de importancia va a ser distinto. El otro es estético, que deriva de la forma en que las personas contraen la estimulación sensorial e intelectual de un lugar. Este se relaciona mucho con lo que es las cualidades estéticas, generadas con el diseño de un edificio o un lugar. Luego tenemos el comunitario, que deriva de los significados de un lugar para que las personas que se relacionan con él o para quienes figuran en su experiencia colectiva o memoria. O sea que tiene que ver con el valor social, que está asociado con lugares que las personas perciben como si fuese una fuente de identidad, de distinción, también puede ser aquella que te da interacción social. Claro, por eso en este aspecto comunitario influye mucho el tema de que la gente le encuentre valor a su lugar. Y hay unos arquitectos en Inglaterra que se llaman ensemble, que cuando ven que un lugar o un pueblo está medio caído, van y hacen intervenciones performativas para mejorar la puesta en valor de las propias características del sitio. Por ejemplo, si los negocios estaban cerrados, si la actividad económica había decaído, y qué sé yo, colaboran con los vecinos para hacer actividades culturales en esos espacios, para decorar esas vidrieras, mostrando obras de arte, hacen talleres, y bueno, de repente, para que la gente encuentre nuevamente amor por su lugar. ¿Sí? Exacto, sí. Esos Pasarlo chicos siempre trabajan muy bien eso. Van a pueblos decaídos y les levantan la moral, digamos. Pasarlo nomás, Cami. Bueno, acá tenemos lo que es, ahora sí, la política de orientación de conservación de patrimonio inglés, que ellos tienen 4. Uno es gestión y mantenimiento de rutina. En realidad, la característica de los edificios o los paisajes tienden a deteriorarse con el tiempo si no se hace un monitoreo regular de la mejora de mantenimiento, y también identificando aquellas reparaciones o renovaciones que se deben hacer, pero a etapa temprana. Acá el ejemplo de Pepo del correo, la casa de Urquiza, ¿no? Exacto, le falta la gestión y mantenimiento de rutina, está claro. ¿Sí? Limpieza faltó básicamente ahí, porque crecieron árboles por dejar que se acumule tierra. Por eso, gestión y mantenimiento de rutina, limpiar el techo. ¿Sí? Limpieza básica, barrer el balcón. Eso. La segunda sería renovación periódica, que si no se hace una renovación periódica, su consecuencia sería una pérdida más extensa tanto de los valores de tejido como de patrimonio. La tercera sería reparación, que en realidad es deseable cuando, por ejemplo, hay suficiente información para comprender los impactos de las propuestas sobre la importancia del lugar, y que también las consecuencias a largo plazo pueden demostrarse ser benignas.
y que están diseñadas para evitar o minimizar el daño. Con respecto a restauración, bueno, son varias, no voy a nombrar todas, pero debería ser aceptable si, solo si, los valores patrimoniales de los elementos a restaurar superan los valores que se van a perder. También que el trabajo propuesto se justifica con evidencia de la evaluación del lugar y respeta las formas anteriores del lugar. O sea, que tiene que ser auténtico. El edificio patrimonial o el lugar natural debe ser auténtico y mantener el carácter del sitio que decía usted. Tiene que estar, también tiene que estar registrado. Con respecto a beneficio, yo no encontré beneficio económico, pero sí encontré beneficio para el lugar y también para la comunidad. Por ejemplo, te permiten hacer ciertas cosas para seguir en uso. El beneficio para el lugar se deben hacer cambios menores o ajustes razonables que deben limitarse a lo necesario para mantenerlo en uso y mitigar sus impactos en la medida de lo posible. Por ejemplo, podés adaptar el lugar para personas con reducción de motricidad. Y también beneficio para la comunidad o la sociedad en su conjunto sería que se le habilita el desarrollo que asegure su futuro, siempre y cuando no dañen materialmente los valores patrimoniales del lugar o del entorno. Perfecto. El punto 4 ahí, me hizo acordar alguna duda que yo tengo respecto de si cuando se haga, en el correo hay que hacer las 4 cosas, ¿no? Sí. El punto 4, ¿qué habría que restaurar, no? Cuando veo fotos viejas, el diseño original y la construcción original durante décadas careció de ochava. En algún momento el edificio pasó a incumplir una normativa municipal y le rebanaron la diagonal de la ochava, incluso quedó con un acceso, el correo propiamente dicho, en una restauración. ¿Habría que restituir la esquina sin ochava o no? Una pregunta. Depende de lo que pasaba en ese local, ¿no? Depende de lo que pasaba en ese local. Si era un local significativo que te quedó cercenado, ¿entendés? Depende de qué pasaba en ese local que fue cercenado. Sí. Eso es. ¿Entendés? Suponete que ese local... Cuando uno mira aparte la fachada, cómo cambia sin claro, ochava. Si ese local fue cercenado y era un local, suponete la sala, y la sala te cambió. Cambió, sí. ¿Entendés? Y bueno, habría que volver para mí, ¿no? A lo que era, si lo voy a restaurar, para la casa de Urquiza, para que sea la casa de Urquiza, ¿sí? Después les voy a mandar el link, espero que, porque en Concordia se hizo la restauración de la casa del castillo donde estuvo, ¿cómo se llama? Saint-Supéry. Saint-Supéry, Castillo San Carlos. El Castillo San Carlos lo restauró, está muy lindo, y cuenta cómo lo restauró mi amigo, un amigo mío. Sí. Mirá qué belleza. Entonces, es interesante ver el criterio, él cuenta el criterio con el que trabajó. ¿Quieren que se los mande? Es un lindo video. Que se hizo el año pasado. Así que después también lo voy a poner como ampliatorio, el Castillo de San Carlos, el video del Castillo de San Carlos. ¿Dale? Castillo de San Carlos. Pepo. Seguimos, sí. Quería consultar algo, Pepo. Sí. Esto es el libro de Canavesi. Lo que es la casa de Victoria. Ah, genial. La casa de Victoria. Victoria. Para el trabajo para este trabajo, este libro es clave. Consíganlo. ¿Y no podés escanear alguna parte? Sí, pero viste que es difícil doblarlo. Está muy bueno, aparte tiene buenas fotos. En biblioteca debe estar. Y si no, en la municipalidad debe haber. Estaría bueno que consigan tener todos los grupos, por lo menos tener uno de estos. Pero bueno, veo lo que puedo. Creo que hizo la... ¿Ese libro tiene los edificios más significativos con las plantas? Algunas hay. Luego, la casa de Victorica de Urquiza, la hija, ¿también le hicieron la chava? Igual que a todo lo que es el pabellón en donde está al lado de la basílica, todo eso se Pero mirá, en esta foto vieja ya hay ochava. Mirá, justito, lo pedís, lo tenés.
Pero vieron qué Ah, linda mirá. la fachada de la casa de Urquiza Sinochava, es magnífica. Sí. Le arruinaron con la aprovecha. Bueno, acá hay de Bueno, todo. tenemos un ¿Y el ratito más, edificio? sigan. Sí, ¿El sí. edificio al lado de la basílica también? Ese no está, no está como exponente del patrimonio. Fíjense la basílica sin el Guini. ¿Cómo cambia? Bueno, pero es complejo esto, ¿no? El Guini junto con otros edificios de los que podemos decir muchas cosas negativas, por otro lado, son los que le dan... Yo digo el de la izquierda, el de la parte administrativa de la iglesia. El de la iglesia, ese no sé. Es probable que ya haya tenido eso. No debe ser tan viejo ese edificio. Pero no tengo fotos, me parece. Después lo miro. ¿El Guini en qué año se construyó? El Guini es de fines de los 60, principios de los 70. Yo no me acuerdo haberlo visto en construcción. Yo soy del 65. Al del centro comercial sí me acuerdo haberlo visto en construcción. Soy suficientemente viejo para eso. ¿Y qué es lo que te parece que dio el Guini? ¿Cómo? Vos decís ¿qué aporte te parece que le dio? Con todo lo malo que tenemos para decir, ¿no? Digo que es complejo esto. Es uno de los que le otorga carácter residencial y densidad al centro, ¿no? Claro, pero digamos, el carácter... No me pegues. No te digo, hay que ver si tendría que estar ahí, ¿no? Hay muchas cosas, o si tendría que No, tener creo que estructura. no. Está claro que no debería estar ahí, pero bueno. No, pero por eso, ahora, ¿cómo, digamos? Digo, para ver lo complejo que es esto, ¿no? Que Sí, hay pero el grises, que hay carácter matices. residencial del centro se podría lograr con densidades intermedias. ¿Por qué no? Totalmente. ¿Por qué no priman las densidades intermedias? ¿Qué pasa que no se pueden difundir densidades intermedias? ¿Sí? ¿Entendés? Digamos, una densidad como la que vimos en el conjunto Los Andes de Beretervide, ¿sí? ¿Por qué no hay una densidad de ese tipo? ¿Entienden? ¿Sí? ¿Qué pasa que no podemos tener densidades intermedias? ¿Por qué la densidad tiene que ser o alta o unifamiliar? ¿Por qué no se acepta la densidad intermedia? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué expectativas Lote hay? no puede ser, medidas del lote y los No, espacios pero que- ¿qué expectativas hay? La medida del lote es más inconveniente para una densidad alta, ¿sí? Porque tengo una presión con poco espacio libre. Pero ¿qué expectativas hay de renta que me genera esa inmovilidad? ¿Qué lo genera esa expectativa? El problema es cuando yo permito dejar hacer el Guini, todos esperan tener otro Guini. Ese es el problema, Pepo. Entonces, cuando yo dejé hacer el Guini... Claro, el Guini se hizo cuando no había absolutamente ningún tipo de normativa. No importa, pero eso te genera un parámetro, ¿sí? Te genera una posibilidad, ¿entendés? Sí, sí. Y el edificio de los bioquímicos se hizo con la normativa vigente y demorada ex profeso para que no rija. Bueno, pero eso también, ese elemento te genera otra posibilidad, ¿sí? Entonces, esas posibilidades con esas densidades que no tienen nada que ver con el carácter de la ciudad y tampoco les hacen bien, porque tampoco le han significado una movilización, digamos, generaron un aumento de medida de valor del suelo porque te genera una expectativa de una densidad desmedida. Entonces, mientras que todos los estudios detallados de Freddy Garay, los estudios de Ramaciotti, te dicen, y bueno, la ciudad da para 15 metros de alto, ¿sí? ¿Está bien? Y hicieron cuidadoso, y qué sé yo, y la demografía, y la evolución, esos elementos generan una expectativa de una renta extraordinaria y te paralizan todo, salvo que vos tuvieras medidas de movilización que recién ahora se dio cuenta Curitiba que tenía que tener. Si no las tenés, vas muerto, ¿sí? Sí, y produjo, digamos, contra la basílica, dentro de todo, la basílica tiene una altura y una volumetría tal que el impacto es horrible, ¿no? Pero se diluye un poco. Cuando uno viene por la 9 de julio y ve esa medianera
que generalmente se usa para publicidad de la Río Uruguay, ve un paredón infame. O sea, produjo una ruptura del tejido, una falta de armonía y de equilibrio en el tejido ahí que es tremendo. Y bueno, entonces este tema de plantear, además de que la gente tenga una cultura de defensa del patrimonio, ¿entendés? Esta señora la carta que yo leí, la líder de ese grupo es historiadora del arte, ¿entiendes? ¿Sí? Entonces hay como gente que cuando vos vas a los grupos, siempre hay alguien que sabe, que está con la comunidad y que comparte saberes, ¿sí? ¿Entienden? Uh-huh. Es muy difícil, si no hay un compromiso de los profesionales es como que tampoco se da. Y esto, digamos, nosotros tenemos profesionales que defienden los metros cuadrados, pero no tenemos muchos profesionales que defiendan la imagen de la ciudad, el sitio, el patrimonio, ¿entienden? La propia formación académica ha incidido en eso. Yo cuando cursé... Es un problema. Cuando cursé en La Plata no había ninguna materia vinculada al patrimonio. Ahora acá por lo menos hay una asignatura específica en la que se trata de... Nosotros en planeamiento la tomamos en cuenta. De a poco me parece que está cambiando, ¿no? De a poco va cambiando. Bueno, mientras que no sea muy tarde, digamos, ¿sí? Bueno, sigamos, chiquis, un ratito más hasta que... Bueno, continúo. Con respecto a Sucre, ¿por qué Sucre es una ciudad patrimonio de la humanidad? La ciudad de Sucre fue declarada Ciudad Histórica de Sucre, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1991. Este título de Patrimonio de la Humanidad fue conferido por lo que es la UNESCO a sitios específicos que significa una importancia cultural o natural. En el caso de Sucre, lo que es la arquitectura colonial y republicana del Centro Histórico de Sucre, la hicieron merecedora de este título, abarcando no solo las iglesias o museos, edificios públicos, sino que también las viviendas de valor patrimonial. Ante este reconocimiento se ve la necesidad de crear la instancia que controle y fiscalice las diferentes intervenciones del sector declarado como patrimonial, y en 1994 nace lo que es la Dirección de Patrimonio Histórico de la Municipalidad, que está encargada de controlar y velar por la conservación y la restauración del área patrimonial. En el año 1996 se crea lo que es el Plan de Rehabilitación de Área Histórica de Sucre, o PRAS, que realiza todos los planes, los programas y los proyectos necesarios para una adecuada gestión del centro histórico, y también establece lo que son los instrumentos que regularizan y reglamentan las intervenciones en el área patrimonial. En el 2008 se unen estas dos y se crea lo que es la Unidad Mixta Municipal Patrimonio Histórico, con resolución municipal número 02108. Esto permite cumplir los objetivos de recuperar, rehabilitar y preservar el patrimonio histórico con la idea de mejorar las condiciones de vida o el desarrollo económico y social en el área de patrimonio de Sucre. Se crea lo que es el Plan de Mejoramiento de Vivienda y Espacios Urbanos, que se llama Dale Valor a tu Casa, con el fin de conservar y restaurar el patrimonio edificado de la ciudad, mejorar la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los residentes del centro histórico. Primero se benefició a 60 familias del barrio Santa Ana, logrando lo que es la puesta en valor del patrimonio edificado, y por otra parte también se benefició a 32 propietarios, pero del área de preservación intensiva del centro histórico de Sucre. Ahora después vamos a explicar dónde es esa área de preservación. El plan venía a ser, digamos, un 50% del costo de inversión que lo daba el municipio, y otro 50% restante lo ponía el propietario. La mayoría de las intervenciones fueron refacciones de cubierta o también mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y refacciones en el interior de los inmuebles. Bueno, después tenemos lo del patrimonio cultural, que no lo vamos a decir porque ya las chicas lo dijeron. ¿Pasaron, Macami? Acá tenemos lo que es el centro histórico, la área de protección. Este centro histórico de Sucre está formado por 3 áreas. Una de ellas es el área de preservación intensiva, que sería el sector más antiguo, o casco viejo le dicen. Es el área más protegida por su riqueza arquitectónica, y ese es el sector reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Es el color amarillo que está en esa mapita de abajo. Después viene lo que es el área de transición, que sería un área inmediata al área intensiva, que está formando un anillo que lo rodea y lo protege, donde se aplican medidas normativas semejantes para lograr, digamos, una articulación entre lo que es casco viejo y también ciudad contemporánea, que es el color celeste.
que rodea todo lo que es la área de preservación intensiva. Y por último tenemos la área de protección paisajística, que es toda aquella área natural más representativa que se define el paisaje de la ciudad. Lo conforma tanto los cerros Sica y Curuqueya y la quebrada de Quirpinchaca. En realidad se encuentra protegido para evitar su deterioro y también por la degradación del medio ambiente. Con respecto, pasarla nomás, Cami. Con respecto a los reglamentos de conservación, como concepto se podría decir que es el instrumento técnico y legal que regula las intervenciones en las 3 áreas de protección del centro histórico y que obviamente va a tener incentivos y sanciones. Como objetivos son varios, pero voy a nombrar 3 que me parecieron lo más importante, que es regular el manejo de las áreas edificadas y paisajísticas con características e historias culturales, evitar factores distorsionantes en la riqueza arquitectónica, es decir, que tiene que estar sí o sí, ser homogéneo, una imagen homogénea. Y también da cumplimiento a la ley de incentivo patrimonial. La identidad responsable del cumplimiento vendría a ser la Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, o PRAS, del Gobierno Municipal de Sucre, y esta debe estar aprobada previamente por ellos para hacer alguna intervención o algún trámite que se quiera hacer. O sea que está muy organizada el área patrimonial de Sucre. Sí, sí, sí. Muy institucionalizada, ¿sí? Sí. El reglamento en realidad hace especial énfasis en el área de preservación intensiva, donde los niveles de protección van a variar en 3 categorías. La categoría A vendría a ser el valor de preservación monumental, que son todos aquellos inmuebles o espacios públicos que muestra claramente su tipología original. Por ejemplo, el inmueble de categoría A que está allá arriba. La categoría B sería de valor de preservación patrimonial, que son todos aquellos inmuebles o espacios públicos que presentan alteraciones irreversibles en su tipología original y son susceptibles de conservarse en forma parcial. Y la categoría C vendría a ser de valor de integración, que son edificaciones contemporáneas que por su calidad el propietario solicita demoler, o aquellas edificaciones que son consideradas negativas para el entorno de preservación. Con respecto a la categoría A y B, son aquellas que son consideradas como inmuebles protegidos, y las intervenciones que se le pueden hacer, como ya hemos hablado en English Heritage, sería mantenimiento, reparación, rehabilitación y restauración, siempre manteniendo lo que es su imagen patrimonial original. Y la categoría C vendría a ser los considerados inmuebles no protegidos, y las intervenciones que se pueden hacer siempre y cuando, por ejemplo, la arquitectura nueva que se vaya a hacer tiene que ser respetuosa con el contexto histórico. También que la fachada tiene que tener como un estudio de imagen urbana, o sea que no puede ser distorsionar la fisonomía o la homogeneidad del centro histórico. Y también que la altura no puede superar la altura del edificio colindante. Con respecto al incentivo patrimonial, la categoría A va a tener como un descuento de un 70% de los impuestos, mientras que la categoría B va a tener un descuento del 45% de los impuestos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos inadecuados de restauración, o entre comillas restauración. Hay una casa... Eso es lo que tiene de bueno ese manual, ¿no? Que el manualcito y las fichas dicen cómo bien y cómo mal. Eso me parece muy bueno, ¿viste? Sí, está bueno. Bueno, tenemos una casa que es de calle Abanoa, otra de Anceto Arce, y otra de la esquina de Oruro y Grau. Quiero aclarar que también esto lo hace mucho English Heritage en la parte educativa, mostrar cómo sí, cómo no, cómo se interviene en Bow Window, cómo no. Acá explicarlo, porque es muy interesante esto. También buscar si hay alguna buena intervención en la ciudad, mostrar cómo sí, cómo no. La gente aprende mucho de esta manera. Claro, esto lo interesante y lo malo que tiene es que en realidad son declaradas ya como monumento nacional por decreto supremo ya en el año 1970, e igual se hicieron, entre comillas, reparaciones y terminaron, digamos, destruyendo algunas características de tipología de lo que es Casa Colonial Solariega. En realidad se eliminó, muchísimo se eliminó. En esa hicieron un primer piso, cuando era de planta baja nada más. Bueno, tenemos el ejemplo también del balcón, la creación de un estilo nuevo, en realidad en fachada, sí, algunas, o la demolición de alguna casa. O falsos históricos, ¿no?
Sí. Pasarlo nomás, Cami. Bueno, también incluimos el ejemplo de Curitiba que habíamos presentado en la otra clase sobre el patrimonio cultural y la protección ambiental. Lo pusimos como ejemplo para compararlo junto con los demás que teníamos. No sé si lo explicamos. Cami, explícalo rapidito y ya con esto terminamos y seguimos la próxima, dale. Bueno, consideramos nomás algunos artículos, como el patrimonio cultural, que constituye, bueno, los bienes naturales, materiales, públicos y privados, que le da identidad a la sociedad. Bueno, como son las formas de expresión, obras, documentos, entre otros. Espera un minutito, Virginia, si están los chicos de investigación, dales entrada y mientras tanto terminamos, ¿eh? Vir. Estás muteada, Virginia. Digo que no me pide permiso igual para que entre la gente, así que... Están entrando directo. Bueno, si están entrando, terminamos esto y ya vamos con ellos. Dale. Bueno, hay sitios de valores históricos, paisajísticos, también proteger el patrimonio cultural, que corresponde, es deber de todo, y corresponde a la administración pública para la protección de las medidas de conservación. Después, en el artículo 9, los bienes inscriptos o en procesos de inscripción deben ser preservados. Como es en el caso que haya demolición, destrucción, mutilamientos o trasladados por parte del propietario. Y si hay intervención, restauración o reparación, debe ser autorizado por la administración pública. En el artículo 10, el propietario es responsable de conservar, preservar, manteniendo siempre sus características, el mantenimiento y la reparación es en caso necesario, y la inspección por la administración pública y el ajuste del destino, uso y uso del bien es garantizando su conservación. Incumplir cualquiera de esta ley se le va a realizar algún tipo de sanción. ¿Pasa a la siguiente? Yo pienso que se debe cumplir lo de la sanción en Curitiba, porque además del estímulo, porque está muy bien el área histórica, realmente está muy bien conservada, y se respeta la paleta de colores, se respetan los usos. Si se hace alguna intensidad de uso mayor, es, digamos, en el corazón de la manzana y no afecta el frente calle, ¿no? ¿Sí? Y realmente me parece que deben sancionar. No es como en Sucre, ¿viste? Es un poco laxo. Es muy institucional, pero un poco laxo. Y bueno, algunas de las multas pueden ser, en el caso de destrucción, demolición o mutilamiento, va la multa del 50% al 80% en propiedad protegida, la renovación, reparación, pintar o alterar del 20% al 70%, incumplimiento de algunas normas o reglamento del 10% al 50%, y en construir sobre alrededor del suelo no edificado del 10% al 50%. Y después habían otros más, pusimos algunos de los más importantes. Y bueno, y el FUNPAC, que es el Fondo de Protección del Patrimonio Cultural, y el objetivo es proporcionar siempre apoyo financiero en cuanto a proyectos, preservación, mantenimiento, observación, y es regulado por la Ley del Poder Ejecutivo. En cuanto a la protección ambiental, bueno, Curitiba lo que pretende siempre es ser una ciudad amigable con el medio ambiente, entonces lo que proporciona, lo que hace son estas campañas de concientización que va desde el ahorro de recursos, de las ganancias institucionales, y lo que propone es la reutilización de vasos descartables, la reducción de los consumos, la reutilización de los papeles desechados, fomentar compartir el auto, el uso de la bicicleta, el transporte público y el desplazarse a pie al trabajo. Es una forma de reducir lo que son las emisiones de los gases de efecto invernadero, y bueno, ayuda a que las campañas sean más efectivas.
Pasando a la siguiente. Bueno, ya con esto lo vemos la próxima, chicas. Esto lo vemos la próxima. Curitiba fue un repasito, esto lo vemos la próxima. Bueno, dale. Entonces, bueno, nos vemos el miércoles, si podemos empezar a las, bueno, empecemos 4:30, porque si no por ahí hay problemas, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, empecemos 4:30 y vemos hasta dónde llegamos, y si pueden anotarse en el seminario este de extensión sería bueno, porque les sirve para redondear el primer tema, ¿sí? Porque vamos a hacer una presentación conceptual de más o menos lo que ya vieron, pero con respecto al trabajo del año pasado, que también les sirven como encuadre de repaso a los becarios. Así que, bueno, nos vemos el miércoles a las 4:30 como siempre. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chau, chau. Gracias.